meditemos en una verdad bíblica que es la doctrina de la preservación o la perseverancia de los santos. Y el nombre de esta enseñanza es sostenidos o asidos, agarrados por la mano de Dios. Creo que todos nosotros hemos visto alguna vez películas en donde en la cúspide de la trama alguien muy relevante en la historia, normalmente uno de los protagonistas, está en el borde de un gran abismo, de un alto peñasco, en un precipicio insondable, y está a punto de caer al vacío a una muerte inminente. En escenas como estas, el personaje usualmente está agarrado con una de sus manos a una soga que se debilita, que se va rompiendo, o a una roca agrietada que está a punto de romperse, o tal vez está agarrado de la mano de alguien más, pero cuyas fuerzas débiles también se debilitan. De las pocas películas que he visto, recuerdo al menos una docena donde ocurren escenas como estas, con pequeñas variaciones, pero más o menos con la misma esencia. Nosotros nos entra un vacío cuando vemos el cuerpo pendiente en el aire, que el agarre se va debilitando, que se acaban las fuerzas y parece inevitable un trágico final. Unido a esto, hay una cita famosa de Spurgeon que ha marcado mi vida y mi andar cristiano desde la primera vez que la leí, y resume muy bien la sustancia de lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Por favor, grábese esta corta frase en su corazón. Ah, qué misericordia, que no sea tu sostén de Cristo lo que te salva, sino su sostén de ti. En otras palabras, qué misericordia, que no somos salvos porque nos mantenemos agarrados de Cristo, sino porque Cristo nos agarra a nosotros con un agarre omnipotente. A lo largo de esta reflexión vamos a estar viendo la seguridad eterna, estable, inamovible, de aquellos que estamos en Cristo, que estamos asidos o agarrados por Él. Esta doctrina bíblica, como les dije antes, es la que muchos pastores y teólogos a lo largo de la historia han titulado la doctrina de la preservación o de la perseverancia de los santos. Y es necesario que la definamos brevemente antes de continuar. La preservación de los santos significa que una vez somos salvos, siempre lo seremos. Cristo siempre será nuestro Salvador. Una vez que nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, nunca podremos perdernos, nunca podremos ir al infierno. Este hecho bíblico de la preservación es uno de los 5 hermosos pétalos del tulipán de la gracia que vemos floreciendo a lo largo de toda la Escritura, y que debe ser de ánimo y consuelo para cada uno de los creyentes que estamos aquí. Pues la persona que verdaderamente pone su confianza en el Señor Jesucristo está siempre segura, estará siempre y eternamente a salvo en Él. Esto sin duda debe ser un llamado para aquellos que nos acompañan hoy y no han creído el Evangelio, a que pongan su fe en Jesucristo. Claro que sí, porque solo en Cristo podremos ser preservados, pero más que eso debe ser una remembranza, una rememoración para nosotros, los creyentes, de la realidad de que siempre estaremos seguros y a salvo en los brazos de nuestro amado Dios y Salvador. Después de definir la doctrina de la preservación de los santos, quisiera que la observáramos mediante estas siguientes 4 consideraciones. En primer lugar, ¿quién preserva? En segundo lugar, ¿quiénes son preservados? En tercer lugar, miremos en qué circunstancias son preservados. Y en último lugar, ¿cuál es el propósito de su preservación? Comencemos entonces mirando a partir de la Escritura por quién son preservados aquellos que son preservados. Josué 1:5 comienza diciendo, cuando el Señor llama a Josué, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dice Dios a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Quién podría decir que esta hermosa promesa no es también para cada uno de los creyentes que estamos aquí hoy, después de Moisés y después de Josué? De hecho, este texto de Josué es una cita de Hebreos 13:5, donde Dios le dice a cada uno de aquellos que Él preserva, te dice a ti hoy, amado hermano, no te dejaré ni te desampararé nunca. Por eso, la garantía de nuestra permanencia en el Señor es su promesa irrevocable e inmutable de no dejarnos, de guardarnos, de preservarnos.
¿No les parecen estas palabras muy parecidas a las de la Gran Comisión en Mateo 28? Allí Cristo mismo nos promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y les pregunto, ¿habrá algún día en que el creyente pueda estar sin Cristo? Por eso esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, y únicamente al confiar en esta promesa de que Cristo estará con nosotros todos los días es que seremos consolados y preservados. Fíjense que el texto de Mateo 28:20 nos dice, y ustedes estarán conmigo todos los días, porque no se trata de nosotros. Nosotros somos débiles, somos inconstantes. Se trata de la fidelidad inmutable de Dios. Él es quien nos sostiene a nosotros. Y Dios es el protagonista de nuestra preservación, no somos nosotros. Por ejemplo, un bebé que apenas está aprendiendo a caminar es pobre e indefenso en sí mismo para sostenerse cuando va caminando. Él no tiene fuerza suficiente para agarrar a su padre mientras camina y no soltarlo, sino que es su padre quien lo agarra firmemente y lo lleva asido. Y por eso ese niño no cae. De hecho, la mayoría de las veces incluso el bebé ni agarra a su papá. Su papá lo agarra del brazo y es quien lo lleva firmemente asido, lo guía, lo sostiene, lo guarda en su debilidad e indefensión. Esa será siempre nuestra realidad, amados hermanos. Su realidad y mi realidad al estar en Cristo es que siempre iremos asidos y agarrados por Él, dependientes siempre de Él en nuestra debilidad, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra indefensión. Y por esa razón, le pido que siga usted la alentadora instrucción que escribió Jonathan Edwards. La voy a leer para ustedes. En todo su camino, camine con Dios y siga a Cristo como un bebé, pobre e indefenso, asido de la mano por Cristo, sin perder de vista la marca de la herida en sus manos y en su costado. De esas heridas, dice Jonathan Edwards, salió la sangre que lo limpia a usted del pecado y oculta su desnudez bajo el manto blanco y resplandeciente de su justicia. Amada Iglesia, cada día, cada domingo, todos nosotros debemos acercarnos a la mesa del Señor reconociendo que nuestra fuerza es débil, es inconstante, es limitada, pero también que el poder de aquel que nos sostiene, nos eligió en la eternidad y nos redimió para sí mismo, es infinito. Incluso si quisiéramos soltarnos de Dios, lo cual es inverosímil, es inconcebible, pero suponiendo que si un cristiano pudiera soltarse de ese brazo, Él nunca nos soltará a nosotros. Hoy, por medio de la cena, recordamos y celebramos precisamente eso, que nuestro Dios Trino nos encontró, pero que también nos guardará a salvo en medio de todas las cosas, hasta que seamos glorificados para estar con Él en la eternidad. Es Dios quien obra poderosamente y efectivamente en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso, si al final de esta breve reflexión lo único que recordemos sea que no es nuestra débil fuerza, sino el firme agarre omnipotente de Cristo lo que nos sostiene de caer definitivamente, esta reflexión habrá cumplido con su propósito. Quiera el Señor que salgamos de aquí consolados y recordando la eterna verdad de que es el brazo poderoso, pero a la vez amoroso, de la elección incondicional del Dios Trino, el que nos levanta y nos levantará cada vez que nos sintamos débiles en nuestra fe y en nuestro caminar. Quiero repetir esa frase nuevamente. Es el brazo amoroso y poderoso de la elección gratuita e incondicional del Dios Trino, lo que nos ha levantado y nos levantará en nuestra débil fe, y eso hasta el fin. Pero déjenme aclarar algo antes de continuar, y es la gloria de Dios. Todo cuanto ocurre, todo lo que vemos, todo lo que existe, es y siempre será para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el fin eterno de todas las cosas. Así como el Sol es el centro y la órbita donde gira nuestro sistema, del mismo modo la gloria de aquel que es el Sol de justicia es el eje donde todo gira. Y comenzar pensando en la gloria de Dios nos da una base firme para tener la mente y el corazón correcto al venir a la Escritura. No creyendo que nosotros perseveramos por nuestros propios esfuerzos, sino que Dios es quien nos guarda a nosotros, quien nos preserva, quien nos santifica, quien nos perfecciona y nos hace cada día a la imagen de Jesús. De modo que no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para el orgullo humano.
Pues así como en el resto de las doctrinas bíblicas, en la doctrina de la perseverancia de los santos, toda la gloria será siempre solamente para Dios y no para el ser humano. Ciertamente es por la fidelidad de Dios y su obra en nosotros, y no por nosotros, que podemos decir amén a lo que dice Efesios 3, 20 al 21. Le pido que por favor me acompañen a leer Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pasemos a nuestra segunda pregunta. Ya vimos quién preserva, ahorita miremos quiénes son preservados. Esta doctrina de la preservación es claramente expuesta en muchos lugares de la Biblia, pero es condensada de manera magistral en un solo versículo. Se encuentra en Juan, capítulo 6, versículo 39. Dice así nuestro Señor Jesucristo en Juan: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estos son aquellos que son preservados, todos los que el Padre le dio al Hijo en la eternidad, por los que Él murió y en los cuales el Espíritu Santo obra poderosa y eficazmente. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo y eso es lo que nosotros recordamos hoy. Al leer este versículo de Juan, yo veo dos palabras resaltadas: todo y nada. Todos aquellos que el Padre le dio a Cristo en la eternidad, esos mismos son los que, por los que Cristo murió en la cruz. Y ciertamente ninguno de esos se perderá, sino que todos, más bien, todos nosotros seremos resucitados en el día postrero, resucitados para una esperanza eterna, para una eterna bienaventuranza en la presencia de Dios. Estos son quienes son preservados por Dios. Ahora, el antiguo pastor anglicano, compositor de himnos también, llamado Augustus Toplady, escribió esto: Cristo nunca perdió una oveja que no buscó y nunca buscó una oveja que no encontró. Él lo expresó de manera negativa. De manera positiva, esto significa que Cristo siempre encontró a todas las ovejas que buscó. Y cada una de las ovejas que Él buscó, todas las cuales le pertenecían y a las cuales son las cuales Él preserva. En otras palabras, si usted, que nos acompaña hoy, hizo parte de esa transacción trinitaria que ocurrió en la eternidad pasada, si usted estaba en la mente y en el corazón de Dios, en el pacto de redención, para ser adoptado en Cristo y ser parte de su rebaño, tenga la plena certeza de que Cristo lo va a buscar, de que Cristo lo va a encontrar y de que Cristo lo va a preservar. Nuestra elección y nuestra preservación fue por un acuerdo divino y eterno. Ahí no estábamos nosotros, ahí no estaba usted ni estaba yo. Nosotros no hicimos nada para ganarnos la adopción en la familia de Dios, pero tampoco podemos hacer nada para perderla. Es eso lo que nos da una garantía segura y estable. No son nuestros esfuerzos por cumplir con cada deber y responsabilidad espiritual. No son nuestras emociones, que son cambiantes, ni nuestro amor, que es vacilante. Parece ser que ya respondimos al quiénes son preservados, pero al pensar en esa pregunta nos surge otra cuestión, y es si acaso existe una falsa preservación, una falsa perseverancia. Pensemos en lo siguiente: algo podría llegar a verse exactamente como el oro, puede ser incluso más brillante y resplandeciente que el mismo oro, pero si al final se oxida o pierde alguna de sus cualidades, solo se hará evidente una cosa, y es que en realidad nunca fue oro. Simplemente era necesario el paso del tiempo para demostrar que era cualquier otro metal. Lo que parecía oro era cualquier otro metal menos oro. Ese oropel es lo que nosotros llamaríamos el cristianismo nominal o de nombre. Los cristianos nominales son los que se jactan de venir a la iglesia de los domingos, de leer la Biblia, de estar en Cristo, de participar de los medios de gracia, pero al final con sus vidas, el resto de la semana, lo contrario. Son oropel. El oropel es algo de muy poco valor, pero de mucha apariencia. Literalmente es una lámina de latón muy batida y adelgazada que imita el oro, pero que en realidad no lo es. El cristianismo oropel es solo de nombre, solo de palabras, solo cuando me conviene, pero ahí no hay un compromiso real ni genuino con el Señor. No hay perseverancia porque Dios me está preservando.
Miremos lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7. Abramos por favor Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Acaso dice el texto que Cristo los conoció por un tiempo, pero luego se pervirtieron tanto, se desviaron tanto, que al final Jesús se retractó de haberlos escogido, de haberlos conocido en la eternidad, y entonces deshizo en un segundo su pacto? Eso no es lo que dice el texto. Cristo dice, nunca los conocí. Otra versión traduce el versículo 23, más o menos así: ustedes me son totalmente desconocidos, apártense de mí, pues ustedes pasaron toda su vida haciendo el mal. Es una reprobación muy fuerte. Por lo tanto, debemos examinarnos, como dice 2 Corintios 13, 5, que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Como aprendimos el primer domingo de este mes con nuestro pastor Leroy, la diferencia entre los discípulos que inicialmente se apartaron del Señor en su muerte y Judas no recaía en ellos, sino en el Señor que los había elegido y los hizo perseverar hasta el final en su poder y soberanía, incluso a pesar de ellos. Por el contrario, hubo otros como Judas, como Ananías, como Zafira, que son ejemplos de personas que aparentemente formaban parte del pueblo de Dios, pero que al final fueron juzgados y rechazados por él, simplemente evidenciando que nunca hicieron parte de la verdadera iglesia invisible. No perseveraron porque no habían sido elegidos y por lo tanto no estaban siendo preservados por el Señor. Judas traicionó a Jesús al igual que Pedro. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, del mismo modo que lo hemos hecho todos nosotros. La Biblia nos presenta casos como estos para recordarnos que la salvación no es por nosotros, sino a pesar de nosotros, gracias a la obra de Cristo, que murió, resucitó, ascendió y está ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo a favor nuestro. Hace un momento citamos Juan 6, ahora les pido que corramos 4 capítulos hacia adelante. Juan 10, versículo 9. Allí dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esas dos cortas palabras, será salvo, son la garantía de aquellos que acudimos a Cristo. Seremos salvos, siempre salvos, pero también en los versículos 28 al 29 del mismo capítulo, dice Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, ¿qué dice ahí? Es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primera Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él, amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y también Spurgeon dijo en algún momento, aquellos que buscan a Cristo ya están siendo buscados por Él. Si Dios no nos amara desde la eternidad, sería imposible que nosotros lo amáramos a Él en el tiempo, si lo amamos a Él. Esto es simplemente la evidencia de que Él ya nos amaba desde antes, ya que nuestro amor por Dios fluye de su eterno amor por nosotros, y nuestra perseverancia en Él fluye de su eterna preservación con respecto a nosotros. Hasta aquí definimos quiénes son realmente preservados y concluimos esta sección diciendo que sí hay una falsa preservación. Y es falsa precisamente porque no proviene de Dios. Ahora pasemos a nuestro tercer punto. ¿En qué circunstancias son preservados? ¿Cuándo estamos llamados a perseverar? Como dicen los adolescentes ahora, literal, en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. En cada acontecimiento, en cada caída, en cada pérdida, en cada ganancia, en cada triunfo y cada fracaso, en cada lágrima, en cada gozo, en cada buena noticia y en cada diagnóstico desfavorable. Allí Dios nos llama y nos promete que nos va a preservar. Todas las cosas que le pasan a usted y que me pasan a mí están dentro de la mano soberana de Dios y son para nuestro bien, siempre y cuando estemos en Cristo. Gracias a eso, todo lo que le pasa a usted y que me pasa a mí es para nuestro bien siempre y cuando estemos en Cristo. Si usted no está en Cristo, eso no es para su bien. De hecho, hay otra lista también allí mismo en Romanos 8. Romanos 8, 35 al 36 nos da una lista que no es tan agradable. Yo incluí por lo menos ganancia
bendición, pero la lista que da Pablo en Romanos 8, 35 36 dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son todas las cosas, incluidas estas últimas que mencionó Pablo allí, pero especialmente estas últimas en las que se hace evidente que Dios está obrando de manera sobrenatural en nosotros. Si aún tenemos alguna duda, miren el versículo 36 de Romanos 8. Es una cita de un salmo y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ya vimos que somos como un bebé. Ahora imaginemos que somos como un árbol plantado junto a un río. Nuestras raíces están profundamente arraigadas en la tierra fértil y nutrida por el agua de ese río que corre cerca de donde nosotros estamos plantados. A medida que crecemos enfrentamos vientos fuertes y tormentas, pero nuestra firmeza y fortaleza no provienen de nosotros, sino de estar conectados a esa fuente de vida constante, que es la que nos alimenta y nos fortalece. De manera similar, nosotros los cristianos somos preservados por Dios, quien nos fortalece y nos sostiene en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Si estamos firmes en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, es porque Él nos afirma, porque Él nos mantiene en cada instante de nuestro peregrinar. Volviendo a la ilustración del árbol, lo único que demuestra que éste está echando raíces profundas son las tormentas, los vientos que lo azotan. Si este árbol nunca pasa por pruebas ni tormentas, nunca se hará evidente qué tan fuertes son las raíces a las cuales está conectado. Del mismo modo, el poder de Dios en sostenernos se ve más claramente en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en nuestras pruebas más que en nuestra calma. Como escribió un pastor amigo de Barranquilla, ser guardados en estado de gracia, preservados hasta el fin, de modo que ni siquiera la muerte pueda separarnos del amor de Dios en Cristo, es una prueba clara, enorme, del gran poder de Dios obrando en nosotros. Ciertamente, ¿y será que nuestra preservación, les pregunto, es para una esperanza de prosperidad, de abundancia, de bendición, de salud, de paz, de tranquilidad, aquí en esta vida? No. Es una realidad maravillosa que todo lo que nos pasa a nosotros es permitido y guiado por nuestro Padre amoroso. Pero es lamentable que muchas iglesias se adulteren pasajes como estos y paren en una bendición, en una preservación física y material en esta vida y se olviden del carácter eterno con el cual fueron escritos. Entonces, ¿cómo puede el cristiano estar atribulado, angustiado, perseguido, hambriento, desnudo, en peligro, muriendo físicamente y siendo contado como oveja de matadero, y aún así que todo esto sea para su bien? La única forma de responder esa pregunta es que en la mente de Pablo y en últimas, en la mente de Dios, hubiera un concepto diferente al que nosotros tenemos de estar bien. Estoy seguro de que si alguno de ustedes está en el hospital, muy grave, y alguien lo llama y le pregunta ¿cómo está?, usted responde estoy muy bien, de hecho nunca he estado mejor. E incluso si usted responde así, la realidad es que no está bien. La respuesta necesariamente entonces es que el fin del que habla la Biblia es un fin diferente y supremamente mayor al bien físico y temporal de esta vida. En otras palabras, si amamos a Dios, Él dispone todas las cosas y obra en toda situación para nuestro bien eterno. Subraya esa palabra, eterno, más que para nuestro bien temporal. Para el bien de nuestras almas, más que para el bien de nuestros cuerpos. Amado hermano, en su peregrinar cristiano usted tendrá pruebas, tendrá luchas, tendrá dificultades, tendrá altos y bajos de pasión por el Señor, de amor, de devoción. Claro que sí. Sin embargo, si verdaderamente lo amamos a Él, Él ha prometido que nada ni nadie nos podrá separar de ese propósito de ser santificados y conformados a la imagen suya, ni de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. En último lugar, ¿cuál es el propósito de nuestra preservación? Hablando particularmente de la permanencia del creyente en Dios, definamos cuál es el propósito final de los creyentes. Nuevamente, Romanos 8 lo define claramente en el versículo 29, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo, tal como lo menciona este pasaje. De eso se trata la preservación. No es un acto pasivo de nosotros de quedarnos quietos esperando el día final y nuestra glorificación, más bien es la búsqueda activa de crecer en santidad, de progresar en piedad y devoción y de ser perfeccionados cada vez más a la imagen del varón perfecto.
Como dijo un día uno de nuestros pastores, la vida cristiana parece más un campo de batalla que un viaje a la playa. Y eso es cierto. Pero esa búsqueda activa solo se logra por la obra interna de Dios en nosotros, por medio de su Espíritu, excluyendo toda jactancia y todo mérito humano. Entender y meditar en la preservación de los santos resalta la seguridad de nuestra salvación y nos muestra que Dios es quien obra de principio a fin. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que la comenzó, es decir, Dios es quien la perfeccionará y la llevará a feliz término. Sepa algo, Dios nunca deja nada a medias. Por lo tanto, aquí se nos muestra la promesa de que Dios va a preservar a sus santos hasta el final. ¿Y vosotros quiénes? De acuerdo a la carta de Filipenses, pues la iglesia de Filipos, inmediatamente como su destinatario, pero también todo aquel que se encuentra en Cristo mediante la fe. El vosotros es definido, no es vosotros todos, el mundo todo, sin importar si cree o no, si persevera o no. Más bien es vosotros en quienes la obra que ha sido comenzada está siendo perfeccionada hoy. Primera de Pedro 1:5 también define ese vosotros. Dice, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese es el propósito de nuestra preservación. Por eso, cuando pasamos por tormentas, cuando caigamos y nos raspemos nuestras rodillas espirituales, debemos recordar que solamente por la fidelidad de Dios que vamos a alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por último, no perdamos de vista que esta doctrina es una doctrina fundamental de la gracia, no de las obras. Y solo entendiendo eso es que podremos entender que aunque tenemos el llamado y la orden de permanecer, es Dios quien nos hace permanecer. Y aunque ciertamente debemos guardar nuestra fe hasta el final, también debemos recordar que Dios es quien nos guarda. La evidencia de que realmente somos de Cristo es que perseveremos hasta el final, pero la razón es que Jesús preserva a aquellos que el Padre le dio, prometiendo que no perdería ninguno, como dice Juan. Nosotros queremos y hacemos, y delante de Dios somos responsables por querer y hacer. Pero más allá del moralismo de que tenemos que hacer algo para perseverar, la realidad que nos da la Escritura es que es Dios mismo, por medio de su Espíritu, quien por su buena voluntad pone en nosotros el querer y el hacer. En otras palabras, nosotros no hacemos nada para perseverar, pero si hacemos algo por el Señor y por su reino es porque somos preservados por Él, y es Él quien nos hace perseverar. Qué hermosa realidad, nosotros perseveramos, pero es Dios quien nos preserva. Por eso quise que pensáramos en la preservación, más bien que en la perseverancia. ¿Por qué? Porque es que la perseverancia parece ser un acto activo del que persevera. Y eso puede desviarnos al moralismo de tengo que perseverar en mis propias fuerzas, tengo que mantenerme firme en el Señor, tengo que hacer, tengo que leer, tengo que ir, tengo que orar. ¿Tengo mérito? ¿Por qué hago? Por el contrario, la realidad de la Escritura es que somos preservados por Dios. Somos pasivos en ser preservados, aunque somos responsables de perseverar. Por eso, gloria sea al Dios Trino que nos eligió, nos redimió, nos salvó y nos preserva por su pura gracia y bondad para su glorioso reino. Ahora quisiera terminar citando nuevamente esa frase de Spurgeon, pero con un poco más de contexto y pasando a unas aplicaciones finales. Un domingo 11 de febrero de 1855, en uno de sus famosos sermones llamado Cristo crucificado, dijo Charles Spurgeon: no deseo angustiar a nadie que tenga dudas. A menudo prevalecerán dudas sombrías. Hay temporadas en las que tememos no haber sido llamados, en las que dudamos de nuestro interés en Cristo. Y aquí viene nuestra famosa frase: cuán grande misericordia es que no sea nuestro sostén de Cristo el que nos salve, sino su sostén de nosotros. Cuán dulce realidad, termina diciendo él, que no depende de la manera como ustedes se aferran a su mano, sino de cómo Él se aferra a la mano de ustedes, lo que los salva. También es verdad que en el tiempo nuestra fe, nuestro amor, nuestra pasión parecen vacilantes, pero en la eternidad esa perseverancia es un decreto inalterable, inamovible y tan inmutable como el Dios que lo decretó. En contraste con nuestra inseguridad y debilidad espiritual, aferrarnos a la verdad escritural de la preservación nos da seguridad imperturbable y la garantía inmutable.
que los creyentes tenemos en nuestra salvación, que está basada únicamente en el amor y la fidelidad gratuita de Dios, quien nos preserva. Le pertenecemos a Dios y somos preservados por Él, por su soberana elección. Él nos escogió y decidió poner en nosotros su amor. Amado hermano, teniendo en cuenta todo lo que dije, le pido que recuerde que aquel que lo eligió a usted desde la eternidad y hasta la eternidad no dejará que se pierda en el tiempo. Tenga presente que su elección es más estable que el universo y todos los demás sistemas creados. Por lo tanto, su preservación se sostiene con más firmeza que esta tierra misma. Aunque todo lo creado, el cielo y la tierra pasarán, y todo está en la mano soberana de Dios, nuestra preservación y elección en Cristo es eterna y nunca lo dejará de ser. Esta tierra sí dejará de ser. Él no le dejará caer a usted al vacío de su debilidad, de su indefensión, de su inseguridad, de su inconstancia espiritual. Por tanto, agradézcale a Dios por esta hermosa verdad bíblica. Sea animado, sea alimentado por ella. Que sea Cristo y su hermoso evangelio lo que lo alimente y lo fortalezca cada día. Encuentre en esta verdad el combustible que necesita para alimentar su fe y su seguridad, para que pueda seguir perseverando en el evangelio de la gracia. Siempre recordando que Dios, quien nos eligió en Cristo, es quien nos está preservando a cada instante para su reino eterno. Para usted, le termino diciendo, amado hermano, es la doxología de Judas 1, 24 y 25, que dice: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y usted, amigo que nos acompaña hoy, que aún no ha creído el Evangelio, que lo escuchó y lo entiende, pero aún no ha puesto su fe en Jesús, le recuerdo que la esperanza que proclamamos es ser preservados por Dios para la eternidad, para ser resucitados en Cristo. Pero allá en Juan 6, el capítulo que hemos estado citando, versículo 44, Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso le ruego que reconozca que todos sus esfuerzos y sus intentos por salvarse, aparte o fuera de la obra de Cristo, son vanos. Usted no puede abrir por sus fuerzas las puertas del cielo. Usted no puede hacerse hijo de Dios a sus propias expensas. Mucho menos puede usted cumplir perfectamente la ley de Dios y perseverar haciendo el bien en santidad mediante esfuerzos humanos. Solo al recibir la oferta gratuita de salvación en Cristo, al arrepentirse de sus pecados y creer de todo corazón, es que usted puede participar de la maravillosa promesa de que Dios obrará todas las cosas para el bien de su preciosa alma eterna, y que lo preservará en justicia y santidad hasta encontrarse cara a cara con aquellos brazos divinos que lo sostuvieron en esta vida. Esta pregunta que le voy a hacer a usted, que no ha creído el Evangelio, le ruego que no se vaya de aquí sin responderla, por el bien de su preciosa alma eterna. Responda esta pregunta en su corazón. ¿Decide usted creer y ser asido por Cristo, rescatado y preservado por su amor para vivir una vida para Él y una eternidad en su presencia? ¿O decide más bien rechazar el único camino, el único brazo de salvación, el único sostén divino y omnipotente que puede salvarlo de caer en la condenación eterna, a las llamas inextinguibles? Le aseguro que si usted no pone su fe en Jesús hoy, en esta vida, que es la única vida que tenemos para creer, ese mismo brazo omnipotente que sostiene a sus hijos lo castigará eternamente en el infierno.